Bienvenidos a la tercera lección del curso Cívica Bachillerato por Madurez. Veremos el tema Las personas jóvenes, aprendemos de los regímenes políticos. Tercera parte. Regímenes políticos democráticos. Federalismo. El federalismo es una doctrina política que busca que una entidad política u organización esté formada por distintos organismos, estados, asociaciones, agrupaciones, sindicatos, que se asocian delegando algunas libertades o poderes propios a otro organismo superior, a quien pertenece la soberanía, Estado federal o federación, y que conservan una cierta autonomía, ya que algunas competencias les pertenecen exclusivamente. En otras palabras, es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados, en primer lugar, que luego delegan competencias a un Estado federal central. Algunos países que utilizan este régimen federalista son Estados Unidos, Alemania, Argentina, México, Suiza, Bélgica, Brasil, India y Venezuela. Presidencialismo. Estados Unidos. Estados Unidos es una república, presidencial y federal. Su gobierno tiene unos poderes limitados enumerados en la Constitución de los Estados Unidos. Su forma de gobierno es conocida como democracia presidencialista, porque hay un presidente. La elección del presidente es indirecta a través de compromisarios, o grandes electores. Los poderes del presidente alcanzan no solo la jefatura del Estado, sino también el poder ejecutivo, y la capacidad de algunas decisiones del poder legislativo. Hay tres niveles del gobierno: el nivel federal, el nivel estatal, y el nivel local o municipal. Los líderes de estas administraciones territoriales son elegidos por votantes por sufragio universal o designados por otros oficiales elegidos. Casi todos los oficios se deciden por una pluralidad de votos para un candidato. Los candidatos ganan las elecciones, no los partidos políticos, cuya influencia y organización es menor que en otros sistemas democráticos como los de Europa. Todos los estadounidenses tienen derecho al voto a partir de los 18 años. Existen límites en el derecho de voto para quienes están en prisión por cometer crímenes que lleven aparejada como pena accesoria la restricción del voto. En algunos estados, la legislación penal y penitenciaria restringe el derecho de voto aún a pesar de haber cumplido la condena, y los residentes de las dependencias y del Distrito Federal están representados solo con un delegado al Congreso que no vota. Para ejercer el derecho a voto, hay que inscribirse en un registro de votantes. El país está integrado por 50 estados autónomos en su régimen interno. Los principales partidos políticos son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que dominan la escena política, por lo que algunos consideran el sistema de este país como una democracia bipartidista. Otros partidos de menor importancia son el Partido Verde, el Partido de la Constitución y el Partido Libertario. Sin embargo, prácticamente no tienen representatividad en virtud de que el Partido Demócrata y el Republicano tiene más del 95% de la representación territorial. La Constitución de Estados Unidos, del 17 de septiembre de 1787, con sus 7 artículos y sus 27 enmiendas posteriores, define que Estados Unidos es una república con un sistema representativo y federal con 3 poderes definidos, separados, que se equilibran entre ellos, y administrado en su rama ejecutiva por un presidente elegido, para un período de 4 años con una posible reelección por un solo término más. El presidente tiene las atribuciones de jefe de Estado y de gobierno, además de ser el comandante en jefe del ejército. Es también el jefe del poder ejecutivo, que está investido en él, y que ejerce por sí, y con el vicepresidente y los miembros del gabinete. Los jefes de los departamentos ejecutivos, que son 15. Estado, Tesoro, Defensa, Justicia, Seguridad Nacional, Interior, Agricultura, Comercio, Trabajo, Salud y Servicios Sociales, Educación, Vivienda y Desarrollo Urbano, Transporte, Energía y Asuntos de los Veteranos. Federalismo. Alemania es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria.
El sistema político alemán opera bajo un marco establecido en el documento constitucional de 1949 conocido como la Grundgesetz-Ley fundamental. La Bundeskanzlerin o canciller federal es la jefe de gobierno y ejerce el poder ejecutivo. Su rol constitucional es similar al de un primer ministro en otras democracias parlamentarias, aunque reforzado por la investidura que el Bundestag le otorga personalmente, y sobre todo por el llamado voto constructivo de censura, en virtud del cual el Parlamento no puede destituirlo, si al mismo tiempo no elige a su reemplazante. El poder legislativo recae en el Parlamento compuesto por el Bundestag y el Bundesrat o Consejo Federal, que en conjunto forman un único tipo de órgano legislativo. El Bundestag es elegido mediante elecciones directas, con un sistema de representación proporcional. Los miembros del Bundesrat representan a los gobiernos de los 16 estados federales, y son miembros de los gabinetes de cada estado. Los respectivos gobiernos estatales tienen el derecho de nombrar y remover a sus enviados en cualquier momento. India. Oficialmente República de la India, es un país soberano ubicado en el sur de Asia. Con sus más de 1.240 millones de habitantes, es el segundo país del mundo por población, y la democracia más populosa del mundo. Hogar de la cultura del Valle del Indo y una región histórica por sus rutas comerciales y grandes imperios. El subcontinente indio fue identificado por su riqueza cultural y comercial en la mayor parte de su larga historia. 4 de las religiones más importantes del mundo, el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo se originaron allí. Gradualmente anexada por la Compañía Británica de las Indias Orientales y colonizada por el Reino Unido desde la India, se convirtió en una nación independiente en 1947, tras una lucha por la independencia que estuvo marcada por un movimiento de no violencia. La India es una república federal compuesta por 29 estados y 7 territorios de la Unión, con un sistema de democracia parlamentaria. En 2017, la economía india es la tercera más grande del mundo, y la sexta en términos de PIB nominal. Las reformas económicas de 1991 la han transformado en una de las economías de más rápido crecimiento. Sin embargo, todavía sufre de problemas como los altos niveles de pobreza, analfabetismo, pandemias, malnutrición, y constantes violaciones de los derechos de las mujeres. Además de una sociedad plural en lo religioso, multilingüe y multiétnica, la India también alberga una flora y fauna diversas en diferentes hábitats protegidos. Además, la República de la India es uno de los 10 países que posee un arsenal nuclear. No obstante, es un estado no signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear, dado que, en sus actuales términos, no le permitiría mantener su armamento atómico. Parlamentario. El parlamentarismo, también conocido como sistema parlamentario o democracia parlamentaria, es un sistema de gobierno en el que la elección del gobierno, poder ejecutivo, emana del Parlamento, poder legislativo, y es responsable políticamente ante este. Modernamente los sistemas parlamentarios son en su mayoría bien monarquías parlamentarias, o bien repúblicas parlamentarias. En los sistemas parlamentarios, el jefe de Estado es normalmente distinto del jefe de gobierno. Características del sistema parlamentario. Una única legitimidad directa de la soberanía. Parlamento. Un gobierno pluripersonal y colegiado elegido por el Parlamento formado con el jefe de gobierno al frente. La existencia de mecanismos recíprocos de control entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Disolución de la Asamblea y censura al gobierno como máximos exponentes. 2 modelos de parlamentarismo. En uno y otro caso, el distinto origen del parlamentarismo dará lugar a diferenciar 2 modelos básicos. El modelo inglés surge antes de los movimientos obreros, y es una conquista de la burguesía frente al absolutismo y al feudalismo. Por lo tanto, su desarrollo no se verá impugnado por los propios beneficiarios. En el modelo continental, la burguesía no tardará en encontrarse con la respuesta de los grupos socialistas y el parlamentarismo, en cuanto poder absoluto del pueblo que se refleja en una asamblea,
se mitigó en sus primeros intentos por temor a que las propias teorías permitieran el acceso de una mayoría de trabajadores a las instituciones. Parlamento de Inglaterra. Se denomina Parlamento de Inglaterra al poder legislativo del Reino de Inglaterra. Sus raíces se remontan a principios del período medieval. A lo largo de diversos desarrollos, fue reduciendo progresivamente el poder del monarca, y terminó, tras el Acta de Unión en 1707, por ser la base principal del Parlamento de Gran Bretaña, y en 1801, del Parlamento del Reino Unido. Esto convierte al moderno Parlamento del Reino Unido en uno de los cuerpos legislativos más antiguos del mundo, probablemente el que más antigüedad tiene, y por esta razón en ocasiones es llamado la madre de todos los parlamentos. Parlamentarismo en Israel. La Knesset es el Parlamento de Israel, compuesto por una única cámara de 120 escaños, elegidos en circunscripción única, para un mandato de 4 años, mediante el sistema de representación proporcional para listas de partido. A menudo, especialmente en las últimas décadas, se disolvió mediante la convocatoria de elecciones anticipadas antes de completarse el periodo para el que había sido elegida. En esta lección, vimos las características y ejemplos de federalismo. Definimos conceptos importantes como el presidencialismo. Por último vimos las características y ejemplos del sistema parlamentario. Este video fue creado por mibachi.com en San José, Costa Rica. Para mayor información sobre nuestros cursos de bachillerato por madurez, ingresa a www.mibachi.com o escríbanos un mensaje por WhatsApp al 88980323. Y con gusto le atenderemos. Que esté muy bien.